Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera. Por esta próxima hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe de la Iglesia. Catecumenado es un proceso de la Iglesia que proviene del siglo I, donde se prepara el creyente para conocer profundamente los misterios y las verdades de nuestra fe. Estamos ya en la fase final de esta serie y estamos hablando de la Eucaristía. La semana pasada hablamos de la Eucaristía, la fase de la Eucaristía que es Cena Pascual. En este programa vamos a hablar, para mí, una parte esencial de la Eucaristía. Vamos a hablar de la Eucaristía como sacrificio. Y es importante recalcar una cosa. La Eucaristía no es la repetición del sacrificio de Cristo. Repito, no es la repetición del sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. La Eucaristía es la renovación, la actualización del único sacrificio de Jesús en nuestros altares. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Si tú entiendes este programa, yo te garantizo que tú vas a ver la Eucaristía con una visión totalmente nueva en tu vida y en la vida de tu familia. Como todas las cosas de la Iglesia tienen sus raíces en Israel, la parte sacrificial de la Eucaristía tiene profundamente sus raíces en Israel. Para entender la parte sacrificial de la Eucaristía, tenemos que entender el templo de Jerusalén y el sacrificio del Yom Kippur, el día de la expiación. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos. De hecho, la carta a los Hebreos es la carta más eucarística de todas las epístolas de San Pablo. La carta de los Hebreos nos muestra lo que sucede en el cielo en el momento que la Eucaristía se renueva en la tierra. Dice, también la primera alianza, Hebreos 9:1, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo. O sea, dice San Pablo que la primera alianza tenía también, fíjate la palabra, también sus ritos y usos litúrgicos. Este también es porque San Pablo sabe que la Iglesia tiene usos litúrgicos y también Israel tenía usos litúrgicos. San Pablo también nos va a decir en la carta a los Hebreos que todo lo que tenía Israel era prefigura de lo que va a ser realidad en Cristo y en la Iglesia. Uno de los momentos esenciales del pueblo de Israel después de la Pascua era el día de Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur, día de la expiación. Era el día para el cual existía el sumo sacerdote. Era el día del sumo sacerdote. ¿Qué sucedía el día de Yom Kippur? El día de Yom Kippur, primeramente el sacerdote, el sumo sacerdote, por días de la semana hacía ayuno, hacía purificación, se abstenía de cualquier tipo de contacto con personas, con mujeres, con nadie. El día de Yom Kippur se vestía con todos sus ornamentos sacerdotales, que era muy parecido al ornamento de los obispos y del Papa, hoy en día muy parecido, y caminaba por un puente desde su palacio hasta el templo para que su vestidura no se rozara con nadie y no fuera impuro, porque iba a entrar al lugar santísimo y nada impuro podía entrar al lugar santísimo. Si algo impuro entraba al lugar santísimo, moría. Su sumo sacerdote llegaba delante del lugar santo en el templo, el altar de los sacrificios, le traían este cordero, un tipo de cordero especial, y el sumo sacerdote hacía este gesto que ustedes es conocido en la misa. El sumo sacerdote hacía este gesto sobre la cabeza del animal y descargaba todos los pecados de Israel sobre la cabeza de ese animal. Una vez descargado todos los pecados de Israel sobre ese animal que estaba cargando las maldades cometidas por el pueblo durante el año, el sumo sacerdote degollaba el animal y recogía la sangre del animal en un cuenco de plata. Muerto el animal, morían los pecados de Israel, porque los pecados de Israel habían sido transferidos sobre ese animal. El sacerdote recogía la sangre. ¿Qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal había muerto, y que si el animal había muerto, también habían muerto los pecados de Israel. O sea, el sumo sacerdote cogía ese cuenco, levantaba la cortina. Aquí la cortina es esencial. Tienen que imaginarse que aquí era una cortina gigantesca. Esa cortina que separaba el santo del lugar santísimo simbolizaba el enojo de Dios y la existencia del sumo sacerdote per se. ¿Por qué? Porque cuando Dios se enojó con Israel, le dijo a Moisés
yo no voy a destruir al pueblo, pero yo no hablo más con el pueblo. Ponme una cortina entre el arca del pacto y el pueblo, y que Aarón sea el que dé los mensajes que yo voy a dar al pueblo. Esa cortina simbolizaba el disgusto, Dios estar enojado, peleado con el pueblo de Israel. El sumo sacerdote a partir de ese momento era el mediador entre Dios y Israel. Por eso nadie traspasaba esa cortina en el templo, donde detrás estaba el arca de la alianza. Nadie la traspasaba. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación. Ese día, el sumo sacerdote, con el cuenco de la sangre del animal muerto en la mano, levantaba la cortina e entraba al lugar santísimo. ¿Qué hacía el sacerdote detrás de la cortina? Tomaba la sangre y la derramaba sobre la tapa del arca, que se llamaba la propiciación. Entre los dos ángeles que estaban en la tapa del arca, el sumo sacerdote derramaba la sangre. Fíjate, dentro del arca que estaba los 10 mandamientos, los pecados de Israel, que eran transgresiones contra los 10 mandamientos. ¿Qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal había muerto cargando los pecados de Israel, y ya Israel no tenía pecado. Esa sangre del animal se derramaba y cubría el arca, se ponía entre los 10 mandamientos y la gloria de Dios. Era la justificación de los pecados de Israel. El sumo sacerdote proclamaba, gritaba el nombre de Dios, que nunca se podía mencionar, solamente se mencionaba ese día. Gritaba el nombre de Dios y oraba con las manos extendidas, pidiendo el perdón de los pecados de Israel. Fíjate, el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. El sumo sacerdote tenía unas campanillas puestas abajo del traje sacerdotal que sonaban mientras caminaba. Mientras la gente que estaba detrás de la cortina estaban oyendo sonar las campanillas, quería decir que todo iba bien. ¿Por qué? Porque había casos que si el sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto delante de la gloria de Dios, porque nada en pecado puede penetrar la gloria de Dios. Mira tú la majestad y la grandeza del Dios al cual nosotros servimos. Pero mientras las campanillas sonaban, era que todo iba bien. El sumo sacerdote estaba ministrando, clamando por los pecados de Israel. Vuelvo a repetir, la cortina es esencial. El sacerdote estaba detrás de la cortina. ¿Con qué ministraba? Con la sangre del sacrificio que se hizo un tiempo antes, delante del lugar santo. Todo Israel estaba arrodillado, esperando el perdón de Dios en los atrios del templo. ¿Qué tiempo? Y esto es lo clave para entender la Eucaristía. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? El sacrificio no duraba el tiempo que le cortaban el cuello al animal. No, el sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina, porque el sumo sacerdote ministraba detrás de la cortina con la sangre del sacrificio. Así que si el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina media hora, el sacrificio duraba media hora. Si el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina 45 minutos, el sacrificio duraba 45 minutos. Si el sacerdote estaba detrás de la cortina 1 hora, el sacrificio duraba 1 hora. Esto es muy importante para entender la Eucaristía. Y lo repito, el sacrificio no duraba el momento de cortarle el cuello al animal. Duraba el tiempo que el sacerdote ministraba con la sangre del sacrificio. ¿Cuándo el sacrificio cesaba? Cuando el sumo sacerdote levantaba la cortina y salía. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ya los pecados de Israel habían terminado del año anterior en base al sacrificio y la sangre del Cordero. Y comenzaba de nuevo la vida de Israel. Eso es esencial para entender la Eucaristía. San Pablo, en la carta a los Hebreos, les repito, la carta más eucarística, dice en Hebreos 9, versículo 11, en cambio, se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Dice en el versículo 15, 9:15, por eso Jesús es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, reciban los llamados la herencia eterna prometida. Querido hermano, en esta epístola, sobre todo el capítulo 9 de San Pablo, que yo te animo
al leerlo detenidamente, nos dice el apóstol, vimos lo que hacía el sumo sacerdote en Israel. San Pablo dice que lo que se hacía en Israel era prefigura de lo que iba a suceder con Cristo en el cielo. Dice San Pablo que el lugar del sumo sacerdote de Israel lo ocupa Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús, después de su muerte en la cruz, es sumo sacerdote. Ya no hace falta más el sumo sacerdote de Israel, ni los sacrificios de Israel. Por eso que cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, la cortina del templo se rasga de arriba abajo. Porque ya no hace falta sacrificios ni templo, porque el templo de Israel, que era prefigura, el culto, la liturgia del templo de Israel, que era prefigura, se traslada al cielo. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, no va a entrar a un templo de piedra, va a entrar al santuario celestial, al lugar santísimo donde mora Dios. El cielo, dice la escritura judía, está establecido como el templo de Jerusalén. Los atrios, el lugar santo donde ministran los ángeles, y el lugar santísimo donde mora la gloria de Dios. En el cielo, en ese lugar que no conocemos, donde mora la gloria de Dios. En ese lugar inaccesible, grandioso, solemne, que no cabe ni en tu mente ni en la mía. Solamente entra Cristo Jesús, como solamente el sumo sacerdote en Israel entraba al lugar santísimo. Dice San Pablo que Cristo Jesús, como sumo sacerdote, penetra el lugar santísimo del cielo, llevando en sus manos su sangre, no la sangre de animales, su sangre. ¿Qué es lo que quiere decir? Recuérdense lo que se hacía en Israel. El animal cargaba los pecados, moría, el sumo sacerdote ministraba con la sangre del animal, que era testimonio de que los pecados habían muerto. Cristo Jesús carga nuestros pecados sobre sí, muere en la cruz. Con la muerte de Cristo en la cruz mueren los pecados nuestros que Él cargaba y nos reconcilia con Dios. Pero ahí no termina la cosa. Jesús entra al lugar santísimo, a la presencia de su Padre, llevando en sus manos su propia sangre. La sangre de Jesús delante del Padre es testimonio de que nuestros pecados han muerto en la muerte de Jesús. Y Jesús comienza delante del Padre su misión de sumo sacerdote. ¿Qué misión? La que hacía el sumo sacerdote de Israel detrás de la cortina. A mediar por nuestros pecados. Los protestantes dicen, tú ves, dice Hebreo, que entró de una vez detrás de la cortina, la Eucaristía no existe. No, esa es la base de la Eucaristía. Porque fíjate, ¿qué tiempo duraba el sacrificio en Israel? El tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. Si duraba media hora, el sacrificio duraba media hora. ¿Cuándo se terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina. Cristo penetró el santuario celestial, llevando en sus manos su sangre como testimonio de que nuestros pecados han muerto. El sacrificio de Jesús va a estar vigente todo el tiempo que Jesús esté ministrando en el cielo como sumo y eterno sacerdote. ¿Cuándo se acababa el sacrificio de Israel? Cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina. ¿Cuándo se va a acabar el sacrificio de Jesús? Cuando Jesús salga del lugar santísimo a juzgar vivos y muertos. Por lo tanto, en este momento que estoy hablando contigo, Jesús está ministrando detrás de la cortina del cielo, en el santuario celestial, con su sangre como sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús no se ha acabado. El sacrificio de la cruz no fue el minuto que Jesús murió en la cruz, es todo el tiempo que Jesús ministre con su sangre en el lugar santísimo. Por eso, la misa no repite, porque el sacrificio no se ha acabado, actualiza. El sacrificio de Jesús, que está en el cielo, en el santuario celestial, ministrando por nuestros pecados, lo actualiza sobre el altar, porque el sacrificio de Jesús no se ha acabado. Cuando Jesús salga del santuario celestial a juzgar vivos y muertos, cesará. Es el momento que cesará la Eucaristía, porque ya no hay mediación delante del Padre y ya solamente va a haber juicio. Yo espero que tú entiendas esto, porque la Iglesia dice que la Eucaristía es una renovación del sacrificio, porque el sacrificio de Jesús no se ha terminado. Mientras está en el cielo, hay una tremenda conexión. Es más, la única conexión que tenemos con la mediación sacerdotal de Jesús es la Eucaristía. Hay un puente tremendo entre el altar, donde se renueva, donde se actualiza el sacrificio de Jesús, y Jesús sumo y eterno sacerdote en el cielo, ministrando con sus pecados. Las gracias de Jesús en el cielo se derraman sobre el altar. Es Jesús mismo, Él presente en el cielo y en la tierra, quien une el cielo y la tierra. Como dice esa canción, yo no sé si la iglesia subió, si el cielo bajó. En la Eucaristía, la iglesia sube y el cielo baja. Como dice el doctor Scott Hahn, la misa es la Eucaristía en la tierra. Si ustedes recuerdan,
Jesús dijo que no iba a tomar más de la copa de la vid hasta que no estuviera en el reino de su Padre. No en el reino del cielo, en el reino de su Padre. Cuando Jesús acepta la voluntad de Dios que comience el proceso de la pasión, cuando Jesús llega a lo alto de la cruz, al principio, cuando lo van a crucificar, le ofrecen vino agrio. Jesús lo rechaza. Él dijo que no iba a tomar vino hasta que no estuviera en el reino de su Padre. Ese vino se lo daban para aliviar un poco el horror de la crucifixión. Sin embargo, después que Jesús dice las 7 palabras redentoras, porque las 7 palabras que Jesús dice son palabras de redención, porque Jesús sabía que lo que le faltaba a los crucificados era el aire. El crucificado moría de asfixia. Y Jesús guardó solamente para la cruz las palabras redentoras. Cuando Jesús termina las palabras redentoras que rompe el pecado de la mujer en María, cuando la constituye madre de Juan y de la iglesia, cuando cumple todas las escrituras, Jesús dice, tengo sed. Entonces le presentan una esponja con vino en una caña de hisopo. El hisopo era la caña que se usaba para regar la sangre del cordero en la puerta el día de la Pascua. Cuando le presentan el vino a Jesús, Jesús prueba el vino y dice, todo se ha cumplido. ¿Tú sabes qué sucede ahí, querido hermano? Y esto es tremendamente espiritual y profundo. Jesús dijo que no iba a tomar la copa de la redención, o sea que la cena pascual no iba a estar terminada hasta que no estuviera en el reino de su Padre. El reino del Padre de Jesús es el reino de aquel que hace la voluntad de Dios. Jesús en lo alto de la cruz está en la plenitud de la voluntad de Dios. Y en lo alto de la cruz, Jesús va a beber la tercera copa, la copa de la redención que se negó a tomar en el aposento alto. La va a beber en lo alto de la cruz. Cuando Jesús toma la copa de la redención de la cena pascual, en la plenitud de la voluntad de Dios, se cumple todo el Antiguo Testamento, se cumple todo el Antiguo Pacto, se cumple todas las antiguas escrituras, se cumple toda la espera de Israel. Por eso dice Jesús, todo se cumplió. Ya no hay más nada del Antiguo Pacto. Comienza el nuevo Pacto. Jesús tomó la copa de la redención en la plena voluntad de su Padre. No hubo ningún hombre anteriormente que tomara la copa de la redención en la perfecta voluntad del Padre como no fuera Jesús, y ahí nos redime. Por eso hay una conexión tremenda entre cena pascual y el sacrificio en la cruz. Por eso hay una tremenda conexión entre uno y otro. Por eso la cena pascual y el sacrificio de la cruz comienza en el aposento alto y termina en lo alto de la cruz. Por eso la misa comienza como cena pascual y continúa como sacrificio santo, donde no se repite, se renueva el sacrificio de Jesús, porque Jesús está mediando en el cielo. Si tú vas al libro del Apocalipsis, tú ves que presenta en el capítulo 4 a Jesús como un cordero degollado y vivo. Eso es la Eucaristía. Jesús está en el cielo como cordero sacrificial, degollado, pero vivo. Es sacrificio, cordero degollado, sacrificio. Jesús aparece en el Apocalipsis como sacrificio. Jesús es sacrificio. Y cuando tú vas a la misa, hermano, tú vas a poner tu oración y vas a presentar tu súplica delante del trono de Dios por las manos sacrificiales de Jesús. Hermano, la Eucaristía es algo tremendamente poderoso. No hay oración sobre la tierra más poderosa que la Eucaristía. Después de la parte de la cena pascual de la misa, el sacerdote proclama el himno de los ángeles, el santo, y la congregación se une a los ángeles. Somos consiervos todos en la adoración. Los ángeles y la iglesia adora a Dios cantando el himno angélico, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Después de eso comienza la parte sacrificial, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo con la epíclesis, y en este signo que invoca al Espíritu Santo también es un signo sacrificial. Comienza la parte sacrificial donde Jesús se hace presente en el altar como Cordero de la nueva Pascua, pero al mismo tiempo como sumo y eterno sacerdote, porque Jesús es sumo sacerdote, Cordero y al mismo tiempo altar, las tres cosas. Y ahí comienza la parte poderosa de la misa, del sacrificio de Jesús. Cuando el sacerdote presenta el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, que dice, por Cristo, con Él y en Él. Que hermano, en ese momento, la iglesia le está presentando al Padre Dios, por el poder del Espíritu Santo, el cuerpo muerto y sacrificado de Jesús. Ese es el momento de la misericordia. Un padre y una madre que tienen un hijo muerto solamente tienen ojos para ese hijo que está muerto. En ese momento que se le presenta la sangre y el cuerpo de Cristo separado, sacrificado, los ojos del Padre están puestos en el cuerpo sacrificado de Jesús. Ese es el momento en que Dios derrama toda su misericordia sobre aquellos que claman.
Qué pena que en la iglesia perdemos ese tiempo en tontería. Hermano, cuando tú vas que dicen por Él, con Él y en Él, clama en ese momento en tu interior a Dios por misericordia para ti, misericordia para tus hijos, misericordia para el mundo que está en guerra, misericordia para la familia, misericordia para la iglesia. Ese es el momento de la misericordia, antes de pasar a la tercera parte de la misa, que es banquete de boda. Este es el momento más poderoso donde la iglesia penetra el cielo, donde nosotros con Jesús penetramos el santuario celestial. Por eso es que dice Pablo en la carta a los Hebreos, y léete el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, dice el apóstol Pablo: así pues es necesario que la figura de las realidades celestiales sean purificadas. De esa manera también lo es que las realidades celestiales se purifiquen con sacrificios más excelentes. Hebreos 9:23, con sacrificios más excelentes. San Pablo está diciendo que la misa es un sacrificio más excelente que el sacrificio de Israel. San Pablo también nos dice que hay que penetrar la cortina de la carne para entrar al santuario celestial. El sumo sacerdote penetraba la cortina de tela y entraba al lugar santísimo. Tú, para entrar al misterio de Dios, tienes que penetrar el velo de la carne. ¿Qué es lo que quiere decir? Tienes que desligarte de tu parte carnal, ser un hombre espiritual y entrar al lugar santísimo a través del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Solamente atravesando tu carne, tú puedes llegar a ver el misterio de la Eucaristía. Esto está vedado a las personas carnales. Esto es un misterio para personas espirituales. Por eso muchas personas piensan que esto es simbólico, porque creen que porque se saben la Biblia con 4 versículos de memoria y la llevan debajo del brazo como desodorante son espirituales. Eso no es espiritual. El demonio se sabe la Biblia de memoria y no es espiritual. Pero el demonio no adora la Eucaristía, porque la Eucaristía es solamente de los hombres espirituales que sirven y adoran al Señor. Hermano, qué gran bendición, qué gran misterio espiritual, qué poder tan grande tenemos en la iglesia, en la Eucaristía. Es una pena que nosotros no sepamos aprovechar ese misterio de Dios y vayamos a la misa y digamos, la misa siempre es lo mismo. No, hermano, tú el que eres siempre el mismo. Israel jamás dice que la cena pascual es la misma, porque ellos van a celebrar su liberación. Tú eres que eres el mismo, porque tú vas a misa y lo que tú llevas a la misa no es tu espíritu, es tu cuerpo. Es solamente tu cuerpo, tu carne es lo que va a la misa. ¿Tú crees que tú vas a cumplir con Dios? Y tú no tienes que cumplir. ¿Quién eres tú para cumplir con Dios? Si tú vives de la miseria y en la miseria y por la misericordia de Dios. Es una arrogancia pensar que yo soy bueno porque voy a misa 1 hora. No, hermano, Dios es bueno y te bendice. Si tú supieras verdaderamente el poder y el valor de la Eucaristía, tú quisieras que la misa durara 3 horas. Una hermana de nuestro grupo, que era testigo de Jehová, se convirtió a la iglesia católica, me decía una vez: hermano Fran, los católicos dicen que Jesús está en la Eucaristía, pero no lo creen. Y yo dije: ¿y esta que llegó ayer que viene a criticar la iglesia? Yo le dije: ¿por qué, hermana? Me dice: ¿tú sabes por qué? Porque desde que yo me enteré que Jesús está presente en la Eucaristía, yo voy todos los días al sagrario de mi iglesia. Y siempre que yo llego, el sagrario está vacío. Si con los católicos cuando anuncian una misa de sanación corren en miles a recibir sanación, si los católicos pensaran que Jesús está en el sagrario, los sagrarios de la iglesia nunca estarían vacíos. Entonces, hermana, tú has penetrado la cortina de la carne, tú has entrado verdaderamente al misterio celestial. Yo se lo digo, hermano, yo lo digo cuando contesto las preguntas de WTN que me dicen: tengo problemas de matrimonio, yo digo: ve el sagrario. Tengo problemas de enfermedad, ve el sagrario. Tengo problemas con mis hijos, ve el sagrario. Una vez me dijo una persona: hermano, usted no responde otra cosa. Digo: porque no hay otra. El lugar más poderoso del mundo es el sagrario de tu iglesia. La oración más poderosa del mundo es la Eucaristía, que no es un culto religioso. La Eucaristía no nace de la tierra, la Eucaristía baja del cielo. Lee el capítulo 4 del Apocalipsis para que vea que Juan penetra el santuario celestial un domingo y ve la Eucaristía celebrada en lo alto. ¿Y qué cosa ve Juan? ¿Los ángeles tocando pandereta y cada cual orando lo que le da la gana? No. Ve coros angélicos que responden a una sola voz: santo, 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 digno es el Cordero. Uno como la iglesia, que no es desorden, donde todo el mundo oramos a coro. Juan ve una liturgia coral en la Eucaristía, en el capítulo 4, lo puedes leer cuando tú quieras. La Eucaristía, hermano, que el Santo Padre Benedicto XVI nos ha llamado a celebrarla con dignidad, que eso vamos a hablar en el capítulo siguiente. Juan Pablo II, Juan Pablo Magno, hizo realidad la promesa del sueño de San Juan Bosco. San Juan Bosco vio que la barca de Pedro se hundía, pero no se hundía porque estaba amarrada a 2 columnas: la devoción a María y la Eucaristía.
Santo Padre Juan Pablo Magno, antes de irse, dejó la iglesia amarrada en el año del Rosario y en el año de la Eucaristía. Por eso que la barca de Pedro, por mucho que la sacudan, no se va a hundir. Porque tenemos la Eucaristía, tenemos a Jesús mediando en el cielo, unido a los altares de cada una de nuestras iglesias. Hermano, valora la Eucaristía, es poder de Dios. Terminamos este programa tal como lo empezamos, adentrándonos en ese misterio de la Trinidad por el cual vive la iglesia y se toma plenitud en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.